Hola, amiguitos del grado 11. Espero que se encuentren bien y también espero que con este video explicativo vayan mejorando la comprensión de estos temas. El tema que vamos a trabajar o vamos a mencionar tiene que ver con la nomenclatura de alcanos. Pero antes debemos recordar que la tabla periódica es el lugar de organización que describe en dónde se encuentran los elementos de la tabla, los elementos que encontramos en la naturaleza. Entonces, en esta tabla, que fue creada por Dmitri Ivanovich Mendeleev en 1869, hay en la actualidad 118 elementos que están organizados en 7 periodos, que son las filas horizontales. Estos son los periodos, las filas horizontales, que son 7, como usted lo puede ver aquí a la izquierda de la tabla periódica. Y hay 18 grupos de la tabla periódica que están en forma de columna. Ustedes de sexto a décimo vieron los elementos de la tabla periódica, trabajaron con ellos, y esto lo vieron en la química inorgánica, en donde ustedes aprendieron los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, que es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que son los elementos representativos, que este es el bloque S, que este es el bloque P, que el bloque S y el bloque P, el bloque S que está formado por 1A, 2A, el bloque P que está formado por 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, son los elementos representativos de la tabla periódica, que tuvieron muchos la fortuna de aprendérselos, que yo les decía cuáles son los elementos del 1A, ustedes decían hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que cuáles son los del 2A, belirio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, que cuáles son los del 3A, boro, aluminio, galio, indio, talio, que cuáles son los del 4A, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, que cuáles son los del 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, que cuáles son los del 6A, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio, los del 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, y los del 8A, helio, neón, argón, criptón, xenón y ranón. Estos tuvieron que habérselos aprendido durante los grados de sexto a décimo, que estos eran los elementos representativos, los 1A, los 2A, bloque S y el bloque P del 3 al 8A. Que los elementos de transición son los de color verdecito y que forman los grupos B de la tabla periódica. Y que los elementos fuera del cuerpo de la tabla periódica son los lantánidos y los actínidos. Lantánidos y actínidos, la segunda fila. Entonces, esto lo vieron en la química inorgánica que estudiaron de sexto a décimo. En 11 solamente vamos a meternos con este elemento que se llama el carbono con el hidrógeno. Carbono e hidrógeno son las cadenas carbonadas que componen toda la materia orgánica o la materia viva. Algunas veces nos acompaña elementos no metálicos, algunas veces.
Entonces, ya sabiendo que el grupo carbono se encuentra en el 4A de la tabla periódica, me permite decir que el número de oxidación es más 4. ¿Qué quiere decir? Que tiene un número máximo para formar o para enlazarse o formar enlaces covalentes, que es 4, máximo 4. ¿Por qué? Porque está en el grupo 4 de la tabla periódica. Recordamos también que la química orgánica es aquella que estudia el carbono, el átomo de carbono, ¿sí? Estudia todos los compuestos que tienen que ver con el átomo de carbono. Pero hay algunos elementos de la química inorgánica que entran ahí, que es el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Pero no están en todos los compuestos carbonados. Entonces, que esa química orgánica o química del carbón va a estudiar todos los compuestos que tienen que ver con enlaces del carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos compuestos carbonados van a formar macromoléculas. ¿Y cuáles son las macromoléculas o moléculas de la vida que ustedes ya deben conocer y que deben estar estudiando en biología? Son las moléculas, las biomoléculas o moléculas de la vida son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Esto lo deben estar estudiando en biología, estudiando su metabolismo. Y estos son compuestos químicos orgánicos. Por eso, todos los alimentos son compuestos de química orgánica. Si usted quema un carbohidrato, si usted quema un lípido, si usted quema una proteína, se lo va a convertir en cenizas de carbono. Y esas macromoléculas se unen unas con otras para formar polímeros. Los polímeros es la unión de varios monómeros. Un polímero se forma por la unión de varios monómeros. Obviamente que cuando nosotros vimos o estudiamos las características del carbono, objeto de estudio de la química orgánica, vimos la estructura molecular del átomo de carbono, su configuración del carbono, la hibridación, su geometría molecular. Y concluimos que estos compuestos carbonados, un ejemplo de ellos son los hidrocarburos. ¿Y qué son los hidrocarburos? Son los alcanos, los alquenos, los alquíneos y los aromáticos. Que hay unos grupos funcionales que determinan la nomenclatura de la química orgánica, que son los grupos funcionales alcohol, éster, aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida, halogénuro de alquilo, que también los veremos en su nomenclatura. Entonces, volviendo al átomo de carbono, objeto de estudio de la química orgánica, podemos decir entonces que el átomo de carbono es esencial para la vida. Es el componente principal de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque participa en procesos vitales de nuestro cuerpo, como es el metabolismo,
como es la respiración, cualquier función vital del ser humano está participando el átomo de carbono. ¿Por qué? Porque somos moléculas orgánicas. La importancia de estudiar el átomo de carbono es porque es vital para el proceso biológico y físico y es esencial en nuestra vida. No solamente para nuestra vida como seres humanos, sino también para los ecosistemas. ¿Cuáles son las características del átomo de carbono? Resumiendo, porque eso ya lo vieron ustedes en la guía anterior, sabemos que entre las características principales está que el átomo de carbono es tetravalente, o sea, máximo tiene 4 formas de enlazarse, no tiene más. Su número atómico es 6, su masa atómica son 12 gramos por mol. Que los compuestos de carbono tienen un amplio rango de toxicidad, son muy tóxicos, hasta el punto que si usted coge esos elementos usted puede morir envenenado. Los compuestos de carbono se pueden combinar con otros elementos inorgánicos u orgánicos a través de enlaces covalentes, nada más. Yo aquí en química orgánica no puedo hablar, en la química de la vida no puedo hablar de enlaces iónicos, eso se hace en la química inorgánica, o sea, en la química que ustedes vieron de sexto a 11. Aquí solamente van a haber enlaces covalentes. Que dentro de las características hay alotropía. Deben averiguar qué es eso de alotropía. Ahí les dejo esa inquietud. Ahora, un átomo de carbono tiene la capacidad de hacer configuración electrónica fácilmente. ¿Y cómo la hace? Por eso resulta hibridándose para dar origen a 3 tipos de híbridos, que son los enlaces simples, dobles y triples. Entonces ya vamos yéndonos para la siguiente diapositiva, aclarando un poquito el anterior mapa conceptual. Puedo decirles a ustedes, estudiantes del grado 11, que el átomo de carbono es tetravalente porque tiene una máxima capacidad de combinarse 4 veces, es decir, de formar 4 enlaces. Que puede sufrir una hibridación. Si es tetragonal, va a producir enlaces sencillos, o sea, simples, a lo que se denomina sp3. Si son trigonales, la hibridación es trigonal, pues va a formar enlaces dobles, o sea, sp2. Y si la hibridación es digonal, puede formar enlaces triples, o sea, sp1. ¿Por qué es importante los compuestos orgánicos? Porque ellos forman combustibles o actúan como combustibles. Ellos participan en la alimentación, ellos participan en la industria de los farmacéutica. Ellos tienen mucha importancia en nuestra vida. Es más, usted está sentado en sillas formadas por polímeros, es decir, por compuestos carbonados. ¿Cuántas clases o tipos de carbonos hay? Por favor, esto sí lo tienen que tener muy, pero muy claro.
Un carbono primario, aquí tenemos un carbono primario, solamente se une a un átomo de carbono. Y dése cuenta que los otros tres tipos de enlaces son con el hidrógeno. Entonces solamente este carbono se une a este, por eso se llama primario, porque se une a uno solo. Cuando el átomo de carbono se une a dos átomos de carbono, ya no hablamos de primario, sino hablamos de secundario. Les dé cuenta que aquí se está viendo este rojito con dos verdes. Entonces este rojito es un carbono secundario. Cuando se une este carboncito rojo con tres átomos de carbono que son de color verde, estamos hablando de un carbono terciario. Y cuando se une este átomo de carbono a cuatro átomos verdes, hablamos de un átomo cuaternario. Esta es la máxima capacidad de enlace, porque es tetravalente, o sea, se puede unir a cuatro átomos. Bien, ahora pasamos a al concepto de cadena carbonada. Cuando un átomo de carbono se une a otro, ya estamos hablando de cadenas carbonadas. Estas cadenas carbonadas, de acuerdo al tipo de enlaces, pueden ser saturadas o insaturadas. Hablamos de cadenas saturadas cuando solamente encontramos enlaces simples entre los carbonos. De insaturadas cuando en las cadenas carbonadas hay presencia de dobles o triples enlaces. Ahora, una cadena carbonada, según su estructura, puede ser o abierta o cerrada. Si la cadena es abierta, es decir, tiene un extremo o dos extremos, hablamos de una cadena alifática. Entonces, cadenas abiertas también puede recibir el nombre de cadenas alifáticas. Y las cadenas cerradas no tienen extremo. Entonces se habla de cadenas cíclicas. Entonces todos los cíclicos son cadenas cerradas y todo lo alifático son cadenas abiertas. Las cadenas abiertas o alifáticas pueden ser lineales o ramificadas. Una cadena es lineal cuando usted ve una cadena principal. Yo le trazo una línea acá en toda donde van las cadenas y puedo decir que esto es una cadena lineal. Arborescente cuando yo ubico la cadena principal, que es la más larga, y todo lo que sale de esa cadena principal, por ejemplo este CH2 con CH2, estos serían las ramas del árbol. O sea, este es el tronco del árbol y estas serían las ramitas que salen del tronco del árbol. A eso se le llama ramificada, es decir, que de la cadena principal se desprende unas ramas. Cadenas cerradas pueden ser homocíclicas, aquí dice isocíclicas, pero yo le digo preferiblemente homocíclicas, o heterocíclicas. Homocíclicas quiere decir que solo hay átomos de carbono e hidrógeno, nada más. Esta es una cadena homocíclica porque solamente tiene átomos de carbono e hidrógeno. Totalmente diferente a las heterocíclicas. Las heterocíclicas
contienen átomos de carbono, pero por lo menos tiene otro elemento diferente al carbono y al hidrógeno. Como yo ya se lo señalé, generalmente es el nitrógeno o es el azufre o es el oxígeno. Entonces aquí tenemos, en el caso, está el nitrógeno. La presencia de nitrógeno en una molécula ya me está diciendo que es una cadena heterocíclica. Fórmulas estructurales. Fórmulas estructurales. En química orgánica, ¿cuáles son las fórmulas estructurales o las fórmulas de la química orgánica? Pues tenemos varias. La fórmula condensada, que también recibe el nombre de molecular, de la fórmula condensada o molecular. La fórmula estructural, que puede ser condensada, semidesarrollada o desarrollada, y la fórmula de líneas y ángulos. Entonces, ¿cuántas clases hay? Hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Fórmula condensada o molecular, la condensada, la semidesarrollada y la desarrollada en forma de fórmula estructural, y las fórmulas de líneas y ángulos. Generalmente yo trabajo con la más simple, o sea, con la desarrollada pero sin hidrógeno, o sea, con los esqueletos. Me gusta trabajar con esta. Entonces, la fórmula condensada o molecular me indica el número total de átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces, si hay 2 átomos de carbono y hay 6 átomos de hidrógeno. La condensada, pues me va a especificar un poquito, pero sin los enlaces. ¿Cuántos átomos tiene? Entonces tiene 2 átomos de carbono y 6 hidrógenos. Pues entonces 3 para este y otros 3 para este. La semidesarrollada ya es con los enlaces. Entonces aquí ya coloco la fórmula desarrollada, que va con la cantidad de átomos que tiene la molécula y el enlace. Y la desarrollada es cómo va en el espacio ubicado los hidrógenos. Entonces son 3 hidrógenos ahí en el espacio. Y la fórmula angular, que no la coloqué aquí, que es una raya. Una raya es la fórmula del C2CH, porque en cada extremo hay un carbono. Entonces, lo mismo con el C4H8. Aquí vemos un carbono, en cada esquina hay un carbono. Y este doble enlace es este que aparece acá. Entonces, estos son las principales clases de fórmulas en la química orgánica que se manejan y que ustedes lo van a ver en los textos. Desde aquí, por ejemplo, tenemos C5H12, o sea, este es un pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano porque tiene 5 átomos de carbono, y pues usted le dibuja los átomos de hidrógeno. Yo no los dibujo cuando los estoy explicando porque se supone que están ahí. Y cuando usted lo va a dibujar el pentano, pues usted sabe que aquí hay un carbono, aquí hay otro, van 3, 4 y 5 en cada punto, en cada extremo. Esto, señores, ojalá se resuelva toda la situación conflictiva en la región, en la zona.
porque esto yo lo pregunto oralmente a los estudiantes. A ustedes la química orgánica le va a salir más fácil vía virtual que vía orgánica, que vía presencial, porque en lo presencial yo sí evalúo todo en el tablero. Entonces, usted esto se lo tiene que aprender de memoria. Y digo de memoria porque cuando yo digo que no de memoria, sino que usted lo tiene que comprender como saber escribir los números del 1 al 100. Entonces usted tiene que escribir el 1 en forma química, es el metano. 1, los que tienen un átomo de carbón, se escribe mec. 2, et. 3, proc, o sea, lo doy color azul. Ano es el sufijo de para nombrar alcanos. Ano. Si ve que todos terminan en ano. Porque es el sufijo para nombrar alcanos. Pero si fuera alquenos, entonces sería enos. Entonces sería met-teno. En lugar de ano escribimos eno. Y así sucesivamente. Entonces, usted debe aprenderse la raíz. O sea, lo que es de color azul. 1 se escribe met, 2, et, 3, pron, 4, buc, 5, pen, 6, eps, 7, eps, 8, ops, 9, non, 10, dec, 11, undec, 12, dodec, 13, tridec, 14, tetradec, 15, pentadec, 16, hexadec, 17, heptadec, 18, octadec, 19, nonadec, 20, eicos, 21, geneicon, 22, docos, 23, tricon, 24, tetracos, 25, pentacos, y así hasta llegar a 100, que es heptano. ¿Cómo se escribe el 132? Do, tri, aconta, heptano. Eso es muy fácil. Por ejemplo, usted aprende cómo se escribe el 20, eicosan. ¿Cómo se escribiría el 21? Que es una excepción, eneicosano. ¿Cómo se escribiría el 22? Doc. Entonces, si usted se da cuenta, cosano se escribe en todas, termina en cosano. Entonces, esto usted tiene que buscar la estrategia de aprendérselo, o sea, ¿y cómo? Con lógica. Entonces, ya sabiendo usted cómo se escriben las raíces del 1 al 100, para poder nombrar alcanos, alquenos, alquinos, alcanos y todo lo demás, esto es básico para toda la nomenclatura de la química orgánica. Si usted se lo aprende, pues va a aprender toda la nomenclatura de la química orgánica. Pero si usted no se lo aprende, usted lo olvida, pues se va a perder todas las evaluaciones. Ruegue a Dios que ojalá vayamos virtual, porque virtualmente yo pues les estoy trabajando más suave. Pero presencialmente sí, ustedes tienen que dedicarle tiempo a estudiar esto. Entonces, tenemos los radicales alquílicos y los radicales. Estos radicales alquílicos también los debe aprender. ¿Qué es un radical? Aquella rama que se pega a la cadena principal. Entonces, como esto no forma parte de la cadena principal, entonces se forma un radical. Es decir, esta rayita significa que se pega a la cadena principal. Entonces se convierte en un radical, porque estos son ramas que se pegan a la cadena principal. Pues se llaman radicales. Entonces, el metil se pega a la cadena principal, el etil se pega a la cadena principal. Entonces, metil porque tiene un átomo de carbono, etil porque tiene 2 átomos de carbono, propil porque tiene 3 átomos de carbono, butil porque tiene 4 átomos de carbono, isopropil porque tiene forma de ángulo, o sea, la rayita con que se pega a la cadena principal sale de un carbono secundario, ¿sí? Mientras que en el propil sale de un carbono primario. Vea la diferencia.
La isobutil tiene 4 átomos de carbono y se pega también la iso a un carbono primario. Carbono primario, la isobutil. La C-butil tiene 4 átomos de carbono, pero se pega a través de un carbono secundario. Y la terbutil, la rayita, se encuentra en un carbono terciario, por eso se llama terbutil. Entonces estos son los radicales alquílicos. Nosotros no vamos a trabajar con ángulos, con esta nomenclatura no, con este tipo de fórmula lineal no lo vamos a trabajar, sino que es para que ustedes conozcan estos radicales alquílicos que los tienen que saber diferenciar. También ustedes vieron la hibridación del carbono, que es el proceso de combinar dos orbitales atómicos para crear un nuevo tipo de orbital hibridado. Entonces yo uno este carbono con este y me resulta este. Entonces este es un orbital ya hibridado. Y que esos orbitales pues obviamente tienen nuevas energías, nuevas formas, y pues su resultado es de la mezcla de los dos orbitales. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la química orgánica es la química del carbono. Que esto no significa que todo compuesto que presenta carbono sea orgánico, no señor, porque por ejemplo el CO2 es inorgánico, es el dióxido de carbono y no tiene nada que ver con la química orgánica. Que la química orgánica, óigalo bien, que la química orgánica es un área altamente estudiada y variable, y que gracias a su versatilidad que tiene el carbono, el átomo de carbono, de unirse, se puede unir a muchos elementos y entre sí mismo, o sea, entre átomos de carbono. Entonces ustedes ya saben que el átomo de carbono pues es aquel que tiene es tetravalente y tiene 4 veces la posibilidad de formar enlaces químicos. Este carbono es tetravalente porque tiene 4 posibilidades de formar o de unirse a 4 átomos. De eso habla la tetravalencia. Y pues obviamente que hay 3 formas de hibridación: la simple, la doble y la triple, en lo cual esto va a formar la hibridación SP, SP1 y SP2. Entonces veamos por ejemplo la hibridación de tipo SP3. Entonces es la combinación, la hibridación SP3 es la combinación del orbital 2s con los 3 orbitales de 2p, generando 4 orbitales híbridos denominados SP3. Esto permite a un carbono con hibridación SP3 se enlace a 4 átomos, y esto da una geometría molecular tetraédrica regular. Quiere decir que la hibridación SP3, todos los enlaces son simples y se denominan enlaces sigmas. Por favor, esta palabra la deben tener clara. Todos los enlaces simples se denominan enlaces sigmas. Entonces no vamos a hablar de enlaces simples, sino vamos a hablar de enlaces sigmas. Ahora vamos para la hibridación de tipo, mira, aquí vemos un compuesto donde estos están formados por enlaces sigmas. Si ve, todas estas rayitas acá significa enlace sigma, y este es el símbolo del enlace. Esto es la letra griega sigma. Entonces, ¿cómo se llaman estos enlaces simples? Enlaces simples se llaman sigmas. Ahora, hibridación SP2, ¿qué es eso? Es la combinación de orbitales generando 3
híbridos denominados sp2. Esto permite a un carbono con hibridación sp3, que es enlace a 3 átomos, 2 con enlace simple y 1 con enlace doble. Y esto da origen a una geometría molecular llamada trigonal plana. Todos los enlaces simples son sigmas y el enlace doble se denomina sigma más un pi. Pi es esto como una especie de 2T's. Entonces, en un enlace doble vamos a encontrar un sigma y un pi. Entonces aquí vemos el enlace sigma y un enlace pi. Cada vez que veamos un enlace doble, entonces el enlace doble está formado por enlace pi y enlace sigma. Entonces aquí vemos enlace sigma, aquí hay un enlace sigma, aquí hay otro enlace sigma, y aquí encontramos un enlace sigma y un enlace pi. Por eso hablamos de 2 carbonos sp2 y 2 carbonos sp3. ¿Cuáles son los carbonos sp2? Los azules. Este carbono y este carbono es sp2 y estos son sp3, o sea, los que son de enlaces simples. Hibridación sp, que es la más sencilla porque está saturado, tiene 2 orbitales hibridados entre su nivel sp, denominándose sp. Eso conlleva a que el carbono se una a 2 átomos más y a 1 por medio de enlace triple, y esto genera una geometría molecular lineal, que también se le llama digonal. El enlace simple se compone de 1 sigma, mientras que el enlace triple es un sigma más 2 pis. Entonces aquí podemos observar un enlace sigma y 2 pis. 2 pis. Un enlace sigma y 2 pis. Aquí en este compuesto nosotros encontramos 2 carbonos sp, los que están de color azulito verde mar, y estos que están como de color verde son sp3, o sea, simples. Entonces a usted le puede salir un ejercicio de señale los tipos de carbonos y enlaces híbridos y enlaces que encuentra. Entonces usted puede señalar que todos la hibridación sp3 de color verde son los enlaces simples, los carbonos de átomos que tienen enlaces simples, en otras palabras. Entonces este tiene enlace simple, este también tiene enlace simple, este también tiene enlace simple, este tiene enlace simple, este tiene enlace simple. Entonces, ¿cuántos carbonos tienen enlace simple? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hibridación sp2 son aquellos que tienen doble enlace, ¿sí? Entonces los que tienen doble enlace, ¿cuáles son los átomos que tienen el doble enlace? Entonces este carbono se une con este con doble enlace. Este se une con este y forma otro doble enlace. Y este se une con este y forma otro doble enlace. Entonces, ¿cuántos dobles enlaces hay? ¿Cuántos átomos carbonos hay? 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono con doble enlace. Hibridación sp son de color sencillo y son aquellos que tienen triple enlace. Quienes manejan con triple enlace, solamente estos dos tienen triple enlace.
Entonces por eso hay dos carbonos con triple enlace. Y así identificamos quién tiene enlace sigma y quién tiene enlace pi. En conclusión, que esto es lo que más me interesa que ustedes tengan claro, la comparación entre los híbridos. Los híbridos son SP, SP2 y SP3, siendo este enlace simple, doble y triple. Tres tipos de enlace simple, doble y triple. Número de átomos enlazados en el carbono, 4. En el doble, 3. Y en el triple, 2. ¿Cómo se llama la geometría? ¿Cuál es el ángulo que forma y cuáles son los tipos de enlaces que forman? Entonces este es el resumen de todo lo de la hibridación, es lo que yo necesito que ustedes conozcan. Entonces aquí hay un ejercicio a partir de la siguiente imagen anexa y sus conocimientos. ¿Qué alternativa presenta la información correcta? Yo tengo este compuesto. De este compuesto puedo decir que la verdadera respuesta es la A, la B, o la C, o la D, o la E. O sea, si es la A, quiere decir que carbonos SP tiene 0, que carbonos SP2 tiene 1, que carbonos SP3 tiene 3, que enlaces sigma tiene 12, que enlaces pi tiene 1. Entonces usted simplemente deduce cuál cree que es la respuesta. Entonces yo se la voy a dar acá. Entonces usted analiza. Carbonos SP. Carbonos SP, acuérdense que son enlaces triples. ¿Usted ve algún enlace triple acá? No, ¿verdad? Como no hay enlaces triples, entonces yo escribo 0. O sea, es 0. Carbonos dobles, porque SP2 significa carbonos dobles. ¿Sí hay? Esto que tienen enlace doble, perdón. Carbonos dobles no, carbonos que tienen doble enlace. ¿Hay algún carbón que tiene aquí un doble enlace que se une a otro para formar un doble enlace? Sí, mire, este se une a este para formar un doble enlace. O sea, tiene un SP2. Un híbrido SP2. Entonces, como tiene un híbrido SP2, ¿cuántos átomos de carbono compromete este doble enlace? 2 átomos de carbono. Compromete a este y compromete a este. Entonces, por eso aquí hay 2. ¿Cuántos enlaces simples tiene este compuesto? Entonces miramos, este carbono tiene un enlace simple y este otro carbono tiene otro enlace simple, o sea que hay 2 que tienen enlaces simples, 2. Enlaces sigmas, o sea, ¿qué es un enlace sigma? Pues un enlace simple. ¿Cuántos enlaces simples hay? Esta molécula tiene 4 enlaces simples. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, los 3 de hidrógeno se unen a este carbono por enlaces simples. Entonces aquí hay 4. Más 4 acá son 8, ¿cierto? 4 más 4, 8. Más 1 que se une acá, o sea, estos 2 hidrógenos son 10, más estos 2 que yo veo acá son 12. Total son 12 sigmas. ¿Y cuántos enlaces pi hay? Pues solamente tiene un enlace pi, porque acuérdense que el doble enlace tiene un pi y un sigma. ¿Correcto? Eso es. Entonces la respuesta correcta es la que está resaltada. Así lo tienen que contestar. Bueno, vamos a hablar de los hidrocarburos.
¿Cuáles son las características de los hidrocarburos? Los hidrocarburos son los compuestos que se componen únicamente de hidrógeno y carbono. La diferencia entre se da entre los hidrocarburos por la cantidad que tenga de carbonos e hidrógenos, como también por las hibridaciones que presente, es decir, por sp, sp2 o sp3. Cuando yo hablo de hibridaciones estoy hablando de enlaces, tipo de enlaces covalentes. Si es simple, si es doble o si es triple. Son de vital importancia en el siglo XIX porque la sociedad se basaba en todos estos compuestos para su existencia. El petróleo, el queroseno, la parafina, las bencinas, todo eso fue utilizado a partir de esas fechas. Ahora, como yo ya les había dicho, los tipos de fórmulas, yo ya los había mostrado en las anteriores diapositivas. Ya dijimos que en química se maneja la fórmula condensada, la fórmula desarrollada y la fórmula lineal. Entonces, ¿cómo se representa el metano? Este es el metano. Su fórmula molecular es CH4 igual a la condensada. La fórmula desarrollada es mostrando todos sus hidrógenos estructuralmente, y la fórmula lineal, pues como es un solo átomo de carbono, pues lo dibujo con un punto. C2H6, aquí ya se muestra sus enlaces y aquí se muestra la estructura, y pues aquí ya vemos una raya. En cada esquina hay un átomo de carbono. Este es un átomo porque son dos átomos. Igual aquí pasa con el C2H4. ¿Esto qué quiere decir? Que es un doble enlace, es un alqueno. Y pues se muestra solamente los hidrógenos, y aquí la doble línea, doble enlace, y pues se coloca una doble línea que significa en la fórmula lineal doble enlace. Y aquí tenemos la representación de un alquino, C2H2, CH, 3 triple enlace. Acuérdate que el carbono solamente tiene 4 enlaces, entonces te cuenta 1, 2, 3 y 1 son 4. Igual este carbono 1, 2, 3 y 4, porque estos son enlaces covalentes que se comparten entre los que participan en el triple o doble enlace. Y pues acá aparecerá una línea, pero con dos líneas, una arriba y una abajo, que significa triple enlace. ¿Cómo se clasifican los hidrocarburos? Esto también ya lo había explicado, pero se lo voy a volver a explicar aquí en otro mapa conceptual más clarito. Los alifáticos de cadena abierta y los cíclicos de cadena cerrada. Los alifáticos de cadena abierta pueden ser saturados, que quiere decir que tienen solamente enlaces simples. Ejemplo, los alcanos. Insaturados, que tienen doble o triple enlace. Los alquenos, que tienen doble enlace, y los alquinos, que tienen triple enlace. Aquí tenemos los cíclicos. Estos cíclicos pueden ser homocíclicos o heterocíclicos. De los homocíclicos, pues solamente van a tener carbono e hidrógeno, y los heterocíclicos van a tener otro elemento. Y esos pueden ser saturados o insaturados. Ejemplo de saturados, los cicloalcanos. Ejemplo de insaturados. Acuérdense que saturados es enlaces simples, y insaturados enlaces dobles y triples. Estos pueden ser cicloalquenos y cicloalquinos. Los aromáticos son anillos que contienen por dentro el benceno. Ejemplo, el benceno y todos sus derivados. Entonces, estos son los hidrocarburos. Nosotros vamos a estudiar los alcanos inicialmente, y después veremos los alquenos, los alquinos, la nomenclatura de todos estos.
Este glosario ahí es importante que lo tengan claro. Cíclico significa compuesto que no tiene inicio o término, o sea, no tiene un extremo, no tiene extremos libres. El alifático sí tiene dos extremos libres, tiene un inicio y tiene un término. La saturación, que no se puede agregar sustituyentes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene solo enlaces simples. Insaturación es aquellos que sí se puede agregar sustituyentes porque por lo menos presenta un enlace doble o un enlace triple. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son compuestos orgánicos muy sencillos, son los más simples, lo más sencillo en la química orgánica. Su fórmula molecular es carbono, N significa número, H2N número más 2. Presenta solamente enlaces simples y se les clasifica como saturados. Aquí está mal, es saturados. Sus carbonos presentan hibridación sp3. De aquí tenemos ejemplos de alcanos. Esta es la cadena principal. Se enumera la cadena principal 1, 2, 3, 4, 5 y las ramitas son las que salen de la cadena principal. Entonces una ramita sale del carbono 2, una hacia arriba y sale otra hacia arriba, hacia abajo. Aquí sale otra hacia arriba. Estas son ramas. Entonces estos son ejemplos de alcanos. Este es una fórmula lineal y este es una cadena cerrada lineal. Los alquenos son los que presentan doble enlace y tienen una hibridación sp2 y son compuestos insaturados y tienen una fórmula molecular que es C11H2N. Entonces usted puede observar acá que tienen, cuando ya presentan la presencia de doble enlace, ya estamos hablando de un alqueno, no de un alcano, y ya esto es insaturado. Estos ya son ejemplos de alquenos. Ahora miramos los aromáticos. Los aromáticos son aquellos que presentan el benceno y la fórmula molecular es C6H6. Yo reconozco un aromático por la presencia del benceno, o sea, tiene 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3. Y esto, el benceno se representa así estructuralmente, pero linealmente se representa así, una especie como de hexágono y por dentro una circunferencia. Eso me informa inmediatamente que yo ya estoy hablando de compuestos orgánicos aromáticos. Entonces, para que no se les olvide esto, estos ya son aromáticos, son ejemplos de aromáticos, compuestos aromáticos. Los alquinos son aquellos que tienen triple enlace y por lo tanto son insaturados. Entonces yo los conozco porque tiene triple enlace. Triple enlace si se trata de fórmulas lineales. Estos ya son alquinos. Mira. Nomenclatura básica. La nomenclatura para nombrar compuestos en la química orgánica se basa en número de carbonos y grupos funcionales y sustituyentes de la molécula. Se basa en prefijos y sufijos.
la cantidad de carbonos son los prefijos y el grupo funcional es el sufijo. De la cantidad de carbonos me indica los prefijos. De cuántos carbonos, que es lo que yo les digo que ustedes se tienen que aprender, que yo lo mostré ya en otro cuadro en la anterior diapositiva. Un átomo de carbono, met, 2 átomos, et, 3, proc, 4, buc, y estos son ejemplos. Entonces, un ejemplo de mec, aquí tenemos un átomo de carbono, aquí hay 2 átomos de carbono, aquí hay 3 átomos de carbono, aquí hay 4 átomos de carbono. Entonces, esto se lo tienen que aprender, lo tienen que memorizar, por favor. Ahí se lo dejo. Ustedes se me deben aprender este cuadrito. Met, et, pro, but, pen, ets, ep, opt, non, deca y undeca. Una vez que se lo hayan aprendido, pues les va a quedar más fácil hacer lo demás. Entonces, el grupo funcional me va a decir los sufijos. Los sufijos son los que me permiten diferenciar los grupos funcionales entre otros compuestos. Se ubican siempre al final de la palabra. Los grupos funcionales son un conjunto de átomos que tienen características especiales, por ejemplo el doble, el enlace triple, los grupos hidroxilos, los grupos carbonilos, etc. Los sufijos van a variar de acuerdo al grupo funcional. Resulta que todo compuesto carbonado tiene una cadena principal. Entonces un compuesto puede ser estructuralmente lineal o ramificado. Entonces esto es lineal y esto es ramificado. Para poder nombrar un compuesto orgánico se han determinado la cadena principal y los sustituyentes, o sea, las ramitas del árbol. La cadena principal siempre va a corresponder a los átomos de la estructura más larga, o sea, la cadena que más átomos tenga y que sea toda consecutiva, ¿no? Y que contenga el grupo funcional. Los sustituyentes pues van a ser todos los grupos que salen de la cadena principal, pero no forman parte de ella. Y el sufijo, o para nombrar esas ramas, pues se va a tener en cuenta el sufijo il o el sufijo ilo. Ojo con esto, se va a tener en cuenta el sufijo il o el sufijo ilo. Entonces dése cuenta que aquí tenemos una cadena principal, que es esta. Le vamos a contar cuántos átomos de carbono hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tiene 11 átomos de carbono, la más larga. ¿Sí? Como tiene 11 átomos de carbono, esa cadena principal va a llamarse un decano. Un decano. Usted mira eso en el cuadro de los alcanos lineales. El que tiene 11 átomos de carbono se va a llamar un decano. Pero salen 2 ramitas. ¿Cómo se enumeran? Pues donde esté la ramificación más cercana. Las ramas están más cercanas a este extremo que a este extremo. Entonces por acá empiezo a enumerar 1, 2, 3, 4. Entonces en el carbono 3 y en el carbono 4 sale un metil por este lado y un metil por este lado. Entonces en el 3, 4 hay 2 metiles, por eso le digo dimetil. Y como tiene la cadena principal 11, se llama un decano. Ese es el nombre. 3, 4 dimetil, un decano. Aquí se explica más clarito. Cadena principal, que es la roja, y las ramas, que es la azul. O sea, la verde y la azul es una rama.
Entonces, aquí se explica aún mejor. Esta es la cadena principal porque es la cadena más larga. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 11. En cada esquina hay un átomo, 11 átomos de carbono. Y hay dos ramas de un solo átomo de carbono. Aquí tiene un átomo de carbono. ¿Y aquí cuántos átomos de carbono tiene? 1 y 2. O sea, tiene dos átomos, es un etil. Esto es un metil, met, un solo átomo de carbono. Y este es un etil, dos átomos, et-til. Recuerde que termina en el sufijo il. Y el prefijo undec, como es enlaces simples, es un alcano, termina en ano, entonces undecano. Entonces el nombre sería repito nuevamente, 1, 2, 3, en el carbono 3 hay un metil, en el carbono 4 hay un etil, y el nombre de la cadena principal, un decano. Nomenclatura de alcanos. Entonces, se debe buscar la cadena principal o la más larga. Aquí en este caso tenemos esta cadena más larga. ¿Cuántos átomos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10. Luego es un decano. Y tiene tres ramitas, tres metilos. Una está en el 3, otra está en el 4 y otra está en el 5. Entonces, 3, 4, 5 veces trimetil y nombre de la cadena decano. Entonces aquí se enumera. ¿Por dónde se enumera? Se enumera por usted puede enumerar por este extremo o por este, pero usted debe enumerar por la cadena más cercana o la ramificación más cercana, o sea, la ramificación que quede en el extremo más cercano. Entonces, esta ramificación está más cercana a este extremo, yo empiezo a enumerar por acá, 1, 2, 3, 4, o sea, lo que está con rojo. Esa es la... Entonces yo debo enumerar la cadena por donde esté más cercana a la ramificación. Entonces aquí ya se determinó cuál es la más correcta, porque por el extremo izquierdo está más cercana a la ramificación. ¿Cómo se llama cada radical? Ahí está metil, este se llama metil y este es un etil porque tiene dos. 1, 2. Dos átomos de carbono. El metil está en el átomo de carbono 3, el etil está en el átomo de carbono 4 y el metil está en el 5. Entonces se llamará 4-etil 3,5-dimetil decano. Desordenar alfabéticamente los radicales con su respectiva oración, separados entre números y letras con un guión. No se toma en consideración los prefijos de cantidad ditri-tetra. Entonces 4-etil 3,5, 2 veces dimetil decano, que es la cadena principal. Y así sucesivamente se explica en estos ejemplos, diapositiva que yo les voy a enviar junto con el link de este video. Hasta ahí dejamos las instrucciones de la nomenclatura de alquenos y de alquinos, y de cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos lo explicaré en otro video.
No siendo más por el momento, si ustedes no comprenden, los invito a ver otros videos que también explican estos mismos temas y de pronto ustedes lo pueden comprender mejor. No siendo más, muchas gracias y hasta pronto.